mejor firma de abogados, la firma Sophie, Eric, Johnson, Higgins Phillips y Argueta. Por más de 50 años hemos servido a la comunidad. Nosotros te podemos ayudar con los siguientes problemas: lesiones personales, compensación del trabajador, derechos de familia, incluyendo divorcios, bienes y raíces, defensa criminal, como casos de conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico. También, si tienes problemas para obtener tu licencia temporal de manejo, nosotros podemos ayudarte. La firma Sophie, Eric, Johnson, Higgins Phillips y Argueta están aquí. Tenemos dos localidades, una en Fox Lake y otra en Waukegan. Para mejor servicio, llámanos al 847-249-1640. 847-249-1640. Somos la firma de abogados Sophie, Eric, Johnson, Higgins Phillips y Argueta. Pues muy buenas tardes, mi gente. Como siempre, bonito fin de semana. Ya estamos aquí con el abogado Julio Argueta. Ya saben que es su programa de Julio Argueta, el licenciado, el abogado Julio Argueta, aquí sirviendo a la comunidad latina. Como siempre, todos los miércoles, ahora lo vamos a hacer en jueves, pero vamos a cambiar porque ya saben que de tomos sábado y domingo se repite este programa para la gente que no ha tenido la oportunidad de podernos escuchar. Les pedimos una disculpa por lo del día de ayer. Ayer tuvimos algo fuera de nuestro alcance y por eso se cambió el día, pero pues de verdad que les pido una disculpa por eso, pero ya saben, de todos modos ya estamos aquí en cabina ahorita. Cualquier persona que quiera llamar, pues aquí pueden hacernos una llamada al 847-454-7290, 847-454-7290, Radio Latina 5.0, sirviéndole a la comunidad. Y pues déjeme darle la bienvenida al abogado Julio Argueta. Julio, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes, Alfredo. Aquí trabajando como siempre. Sí, siempre anda este hombre corriendo y fíjate que déjame pedirte una disculpa por lo que pasó ayer, Julio, y darte las gracias porque sé que tú viste que ayer anduvo aquí, tuvo un invitado sorpresa a Raúl, el cual le tuvo que hacer una entrevista algo rápida, pero en cuanto se la hizo, fíjate que te acabas de ir tú y terminó él. Sale y me dice, ¿dónde está? No, pues ya se fue, luego ya se fue. No, no hay ningún problema. Yo sé con las elecciones también, eso le interesa mucho a la gente, al público. Es bueno que estemos informados y por eso yo sé que eso era importante y honestamente yo tenía el tiempo, por eso pude regresar con ustedes hoy día para hablar con ustedes para mi programa cada semana que lo hacemos aquí. Número de teléfono aquí en cabina es 847-454-7290. 847-454-7290. Aquí le habla el abogado Julio Argueta. Bueno, tal vez aquí vamos a estar, va a estar tal vez escuchando gente que no nos oye tal vez normalmente, porque es un jueves y nunca hemos hecho el programa un jueves. Siempre lo hacemos el martes, tal vez los miércoles casi siempre, pero ahora lo vamos a hacer un jueves y a ver cómo funciona, a ver si más gente tal vez le va a interesar y tal vez van a querer hablar con nosotros sobre cualquier necesidad legal que tengan. Yo soy un abogado y ya tengo 15 años de estar practicando la ley. Mi firma ha existido por ya más de 50 años. Tenemos oficinas en Waukegan y en Fox Lake. Número de teléfono de la oficina de Waukegan es 847-249-1640. 847-249-1640. El número de teléfono de la oficina de Fox Lake es 847-587-2551. 847-587-2551. Con dos oficinas y con gente que habla el español, aquí estamos en nuestra oficina siempre listos, preparados para ayudarlos a todos, a ayudar a la comunidad, toda la comunidad. Y la mayoría de mis clientes son latinos. ¿Y por qué? Porque yo hablo español. Tenemos gente que habla español y estamos muy informados en las áreas de la ley que le pertenecen más a la gente en la comunidad latina, cosas como problemas con la licencia, vamos a decir, casos de embargo, lesiones personales, compensación para el trabajador, tantos diferentes áreas de la ley que hay. Y lo bueno con trabajar con una firma que tiene tantos abogados como nosotros, tenemos 6 abogados, podemos hacer diferentes áreas de la ley. Así es como les acaba de decir el abogado Julio, pues cubren casi toda la mayoría, todas las necesidades que podamos tener nosotros de latinos. Y como dice él, siempre hablando el idioma de nosotros, el idioma español, el idioma castellano.
Y como dijo, aquí en Waukegan tenemos a Nancy, a la cual le mandamos un saludo. Y en Foxley a Magali y a Gaby. Allá están las dos personas que también hablan español, así es que por el idioma no va a haber ningún problema. Nunca hay Otra cosa que problema. quiero decirles también, Julio, si quieren sintonizarnos, pueden estar viendo ahorita lo que está pasando aquí en cabina, pueden interactuar con el abogado Julio, me pueden mandar un mensaje de texto por el Facebook o pueden simplemente aquí es Ustream, Radio Latina 5, ese es en vivo ahorita, aquí en cabina. Ahí nomás se meten a Ustream y así lo buscan, vivo, en vivo, lo que esté, el programa que están en vivo, ahí sale. Y ahí le ponen nada más Radio Latina 5 y rápidamente los dirige aquí, exactamente a cabina, donde estamos con el abogado Julio. Y Julio, pues hace 8 días nos quedamos cortos empezamos a hablar con el caso de embargo. Ujú. Dijimos que hoy lo íbamos a terminar, a ver si ahora sí teníamos el No, tiempo. sí, creo que, bueno, creo que lo terminamos, ¿verdad? Íbamos a hablar sobre, no sé dónde lo dejamos, fue la semana pasada, pero hablamos sobre los casos de embargo. Y yo creo que el último consejo que le di a la gente es esto. Ujú. Si am, cuando te llegue la notificación o la demanda de Exactamente. embargo, ¿ok? No pueden esperar, no tienen que esperar. Vayan a hablar con un abogado, porque cuando ya el caso está en corte, es quiere decir que este proceso ya se puso más serio y quiere decir que entonces uno no tiene experiencia. Si no eres abogado, si no eres abogado en esta área de la ley, es muy importante hacer una cita con un abogado que te va a poder ayudar, que va a poder responder a la demanda y a ver cómo te pueden ayudar. Porque la semana pasada estábamos hablando de todas las diferentes maneras en que uno puede evitar el embargo. El embargo es final, Exactamente. pero eso es la parte final del proceso. Todavía hay tantas soluciones que uno lo puede encontrar para que no tengan que llegar al embargo, al final, donde están vendiendo tu casa al público. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que salir. Hay tantas cosas que puedes hacer antes de eso, para donde la persona puede mantener como parte de control sobre todo este Ujú. procedimiento, porque cuando tienes un caso de embargo pendiente, uno piensa, perdí control, no tengo nada de poder, no puedo hacer los pagos, no tengo nada de poder en esta situación. Al contrario, hay cosas que puedes hacer porque hasta el momento que te saquen de la casa, tú todavía eres el dueño de esa propiedad. Y hay muchas cosas que puedes hacer y por eso es importante hablar con un abogado. Un abogado como Julio Argueta, como los abogados de mi oficina, nos hablas a nosotros al 847-249-1640, 847-249-1640. Nos hablas a la oficina de Joaquín. Nosotros tenemos una buena póliza. Entre 24 horas siempre regresamos la llamada. ¿Ok? Eso es una cosa porque cuando la gente habla y el abogado no les responde a ellos, entonces eso es un problema. Yo entiendo, porque la gente se desespera y lo que no saben los asusta más. Y por eso es importante que por lo menos el abogado, con que yo te hable y te diga, ¿sabes qué? Ahorita estoy ocupadísimo, por eso es que no te he regresado la llamada, pero yo te voy a Ujú. poder hablar y ponerte más atención. Si me das, dame unos 2 días, yo te regreso la llamada, así podamos hablar bien sobre su caso. Con eso, el cliente ya está más satisfecho, ya está más Así calmado, ya es. entiende que alguien le va a responder a su problema. Pues, mira, Julio, de hecho, hace 8 días que estuvimos hablando de los casos de embargo, antes de evitar el tipo de embargo, como decías tú, hubo Ujú, mucha gente que decía, ¿sabes qué? El sábado que repitió el programa Raúl, no sé si te acuerdas que te dije que nosotros estábamos yendo a hacer un programa en vivo aquí al Fieldhouse, ujú. que es de básquetbol, es una Sí, liga sí, hispana de claro que sí, básquetbol. ya. Estamos ahí desde las 5 hasta las 10 de la noche y me estaban diciendo ahí los muchachos, fíjate, eso fue lo que nos llamó la atención, que los muchachos, que bueno, no nomás son jóvenes, ¿verdad? También hay papás, hay ya gente Ujú, adulta, y se acercaron a estarme preguntando y me decía Raúl, dice, fíjate cómo es que ellos, como dice, hay tantas cosas que no sabíamos de todo lo que podíamos hacer, y te acuerdas que era lo que te mencionaba yo, lo primero que le llega, uno piensa cuando ya recibe el papel de que tienes que desalojar la ujú. vivienda, piensa, no, pues ya, hasta aquí se terminó, ya no puedo hacer nada. Y era Ese, lo que me ese estabas caso diciendo. acaba de comenzar. Exactamente, pero ¿sabes qué es lo triste, Julio? Que ahí de 5 personas que se acercaron con nosotros, 4, o sea, ya están fuera, ya perdieron se salieron, porque decían es que no sabíamos que podíamos hacer todo esto. Y eso es lo que el domingo que estaba yo en el programa era lo que les estaba diciendo, ¿saben qué? Si alguien tiene ese problema, no está, apenas, como dijiste tú, Julio, es el comienzo. Háblenle al abogado Julio Argueta, se pueden hacer muchas cosas
Ahí estuvimos tratando de explicarles, pero de hecho pues les dijimos que, mira, se puso el programa el sábado, se puso el programa el domingo, y ayer me decía Raúl que quería hablar contigo, Ujú. porque dice, ¿sabes qué? Ese programa les gustó mucho, Alfredo. Entonces yo le dije que íbamos a hablar otra vez un poquito del tema, de Claro. lo que, a tratar de terminarlo todo bien por si no había, o sea, alguien tenía alguna duda. Pero prácticamente, como dijiste tú, Julio, yo creo que habíamos cubierto un 90, Sí, 95%, yo sí, creo, de... cubrimos la mayoría de eso y hay tantos aspectos diferentes en un caso de embargo que uno no sabe, pero para eso son los abogados. Am, Tú sabes, tuve un cliente el otro día que me habló y quería que fuera a corte con él porque dijo, tengo la corte, este viernes lo iba a tener y ya me van a sacar de la casa. Y le dije, señor, ¿cuándo hicieron la demanda? No, no, si ya dejé de pagar ya hace mucho tiempo. Señor, ¿cuándo hicieron la demanda? Le pregunté. Ujú. Y él me dijo, bueno, lo acaba de recibir hace 2 meses y no he respondido a la demanda, ¿ok? ¿Y qué está pasando en corte? ¿Qué va a pasar en corte? Ya me van a quitar la casa. ¿Quién te dijo eso? Le dije. Y me dijo, no, yo digo porque yo voy a ir a corte. No, señor, eso no es cierto. Al contrario, tienes que ir a la corte para que le puedas decir entonces, yo no puedo llegar a corte contigo, pero dile al juez que necesitas tiempo para contratar un abogado y les das mi nombre para que ellos sepan que estás en el procedimiento de tratar de conseguir un abogado y vas a estar bien. Y he tenido clientes que eso le ha pasado y dicen, ¿sabes qué? Quiero contratar a un abogado para que me ayude. Y el abogado, el juez, digo, te va a dar tiempo para conseguir un abogado. Así, ellos entienden que en un caso de embargo, una persona está perdiendo la casa, está perdiendo algo que para mucha gente era el sueño de ellos, ser dueño de su propia casa Así es. y entonces La lo están mayoría. perdiendo. Es una cosa que es emocionante, es una cosa de que no es tan fácil y si una persona tiene una manera de resolver el caso sin la necesidad que le quiten la casa, el juez te va a dar esa oportunidad y es importante entonces que te tienes que informar con un abogado. Ya. Fíjate que también ahí, Julio, perdón, perdón, hubo bueno, un señor que se acercó a decirnos, y de lo cual pues yo también no estaba enterado. Dice que ahorita el gobierno, bueno, perdón, ya tiene tiempo que está ayudando a las personas que están en ese proceso de perder sus casas. ¿Te acuerdas? Y yo le dije, sí, el abogado mencionó que Home habían, Affordable Refinance Program, que sí. habían HARP, bajado sí. el interés. Le dije, él de hecho me dijo, si nos escucharon, que él, de sus propiedades que él tenía, se había aprovechado de eso también. Le dije, así es que no sé bien, le dije, qué tanto, o sea, no, le dije, yo no tengo toda la información de eso, pero sí quiero que les menciones, Julio, en dónde pueden meterse, en qué página de internet o... Sí, sí, si buscas ok, primero si ya tienes un préstamo con tu propio banco, tu banco tiene que saber de este programa, the Home Affordable Refinance Program, ya lo tienen que saber. Y si ellos no te quieren ayudar a hacer eso, si te metes en el internet y te pones a investigar, HARP, HARP. Home Affordable Refinance Program, sí. Y ahí vas a ver que esto es para la gente que no solamente estaba perdiendo la casa, pero la gente que han hecho sus pagos a tiempo y todavía mantienen su casa. Pero estos intereses, ya están diciendo que los intereses, la propiedad, el mercado de la propiedad está recuperando y que los intereses ya van a subir más pronto. O sea que si suben pronto, quiere decir que la gente va a querer tratar de hacer esos refinanciamientos lo más pronto posible porque imagínate, ya ahorita estamos como en los 4, 3, 4, 5. A mi gente del día cuando ya estamos otra vez en los 8, los 9. Eso ahorita este programa existe y hay que hacer lo que es necesario para bajar tus intereses entonces. Pero también, otra vez, como le dije yo a esta persona, si quieres realmente que alguien te ayude con todo esto, acude a las oficinas del abogado Julio Argueta. Él con gusto también les puede ayudar con Y eso. yo lo que le digo a los clientes con mi oficina, yo lo que le digo, hay ciertos abogados que le ayudan a la gente a hacer el refinanciamiento y la modificación y cosas así. Mi oficina, no lo hacemos tanto y te digo por qué. Ajá. Porque cuando se hace eso, mi opinión es que no sé si lo voy a poder ayudar tanto al cliente para que le vayan a reducir el interés
Si yo me meto a hacer eso, eso es una cosa que verdaderamente ellos quieren verificación de ingreso, de Ok. cuentas, cosas así. Es cosas que esa Ok. persona puede hacer individualmente. Yo, más que todo, me meto en la situación donde yo voy a corte para la gente, para que ellos no se tienen que preocupar de ir a corte, del caso pendiente en corte. Yo estoy yendo a corte para que ellos no se tienen que preocupar, para que ellos se puedan más concentrar más en la área de hacer el refinanciamiento y la modificación, conseguir todos esos documentos, mandárselos al banco para que ellos puedan considerar reducir el interés o reducir los pagos. Los pagos. Pues más que nada, entonces, déjame tratar de explicarles esto bien a Threat la has been gente. detected. Órale, ¿qué nos está pasando aquí? Ay, Dios. Ya nos cayó un virus. Bueno, para que vean que estamos en vivo. Pues, más que nada, Julio, yo lo que quiero que la gente nos entienda ahorita, la gente que nos va a escuchar más adelante es, si ya tienes tú el problema de embargo de tu casa o ya te llegó el papel, Y no tienes abogado, Y no estás cometiendo un tienes error. abogado, Ya. créemelo, ese es el peor error ahorita. Hay que llamarle al abogado Julio Argueta y ya, entonces, posteriormente, después de que él lleve su caso, podrán ver esto de HARP. Ahorita primero es salvar tu casa, salvar pues ahora sí que, sí, tu hogar, porque de ahí es donde vas a ayudar. Él te va a ayudar a que no pierdas la casa. Ahí, como les dijo, o hablamos la semana pasada, hay como 5, 6, 7 pasos que se pueden dar antes de que tú te vayas a bancarrota. Eso es lo último que se tiene que hacer, Ya. en todo caso. O sea, no te vayas a bancarrota luego. Primero, si ya lo estás pensando mejor, háblale al abogado. Créemelo, estuvimos hablando de cuánto tiempo tienes si no has pagado la casa, pues ya te ahorraste, me imagino, un buen dinero ahí. Entonces, mejor contrata a un abogado, te va a servir mucho para ti, para tu estado de crédito. De verdad, la bancarrota es lo último que Lo queremos que último, hagas. lo último, ya. Le digo a la gente, bancarrota es lo último, embargo es lo último, hay tantas soluciones así. Yo sé que la gente va a oír esto y sin pena nos habla, ¿ok? Les habla el abogado Julio Argueta, 847-249-1640. Esto es una necesidad legal que, fíjate, yo cuando comencé a practicar la ley en el área privada, donde comencé a ayudar a la gente, en el público, yo dije, esto no es algo que yo pensaba que era un área, porque los casos de embargo no eran tantos, no habían tantos en las cortes, pero tú sabes, cuando la economía bajó en el año 2008, entonces eso fue cuando esos casos crecieron. Y yo lo que hice es, yo me informé más cuáles son las leyes que se puede hacer para ayudar a la gente, porque yo vi que esto era una situación donde yo me quería informar porque yo sabía que era una necesidad para el público. Yo dije que yo quería ayudar en cualquier manera, que como un abogado, en la capacidad de abogado, ¿cómo les puedo ayudar a esta gente? Yo no hago estos casos mucho, pero ¿sabes qué? Fui a elecciones, me tomé lecciones, lecturas, todo hice para informarme y gané experiencia con eso, y entonces me puse en una posición donde podía ayudar al público mejor. Pues ahí está. Y ese es como dice el abogado, son 15 años de experiencia. No por algo, ya tiene 15 años ejerciendo su profesión. Y no nada más en esto, en muchos casos. Ahorita él, como dice, su enfoque principal, pues es lo de las licencias, accidentes, no, Casos criminales, casos de tráfico de y tráfico. casos lesiones personales, de accidentes de Exactamente. auto, si se cayó enfrente de un edificio, cosas así, ¿me entiendes? Ya. Ahora, si tuviste un accidente en tu trabajo, tenemos al abogado David. También tenemos, y él trabaja conmigo, ya. Y hay otra cosa que les quiero decir también para el futuro. Una de las cosas que yo, en mi experiencia, yo sé es que si yo le digo a la gente, me llamas a mí, si yo no te puedo ayudar, yo voy a conseguir a alguien que te pueda ayudar. Es importante para Ujú. mí que yo entonces conozca abogados en diferentes áreas de la ley que mi firma no practica. Por ejemplo, abogados de migración, yo los conozco y cosas así, pero también los casos de negligencia médico, ¿ok? Esos son casos que mi firma, específicamente los abogados de mi firma, no los hace, pero yo tengo tan buenos amigos, colegas, abogados que tienen tanto experiencia en no solamente llevar esos casos y resolverlos, pero llevarlos hasta juicio. Y esos casos son bien particulares porque son bien difíciles. Y cuando vas con un abogado, quieres un abogado con experiencia. Y por eso yo tengo un amigo que se llama Sean Burke.
Ok. buenísimo, con tanta experiencia. Y el 11 de marzo, que es un miércoles, él está de acuerdo a venir aquí conmigo. Cuando a mí me llega un caso de negligencia médico, yo, yo hablo con Sean y Sean y yo hablamos con los clientes para ver si hay un buen caso, no hay buen caso, qué tipo de caso tienen, si tal vez esta es una demanda que va a tener éxito, si vale la pena. Nosotros hacemos estos juntos. O sea que trabajamos como juntos en estos casos. Y Sean va a venir aquí el 11 de marzo para hacer una presentación y Ujú. hacerles para que entiendas cómo trabaja conmigo en estos casos y para ayudar al público. Wow, mira qué bien. Ya Pues va, ahí ya. está. Lo acaban de escuchar ahorita aquí de palabras del abogado Julio. Todo lo que se puede hacer, toda la ayuda que él nos puede proveer. Así es que, ¿por qué no aprovecharla? Denos una llamada. Si tienes alguna pregunta de lo que sea, como él siempre les ha dicho, no importa. Otra cosa que sí quiero dejarles bien claro, lo mismo que les decía yo allá a la gente que nos estaba escuchando en, en el básquetbol, ahí en el Field House, que todos los casos que él toma, a nadie, a nadie se le divulga su identidad. Él simplemente, como dice siempre, llámenme, déjenme su nombre y yo les devolveré la llamada. Todo lo que hablen con él, nosotros no crean que porque él está aquí, él viene y me dice a mí, oh, fulano, no, nada de eso. O sea, todo es bien confidencial, eso pueden estar Con seguros. tantos clientes, verdaderamente no me recuerdo muchos de los nombres, me recuerdo más los detalles de los casos, pero nombres casi no me recuerdo, o sea Sí, que, no, o sea, y para que sepan, Julio, ya, que es todo confidencial, así es que no tienes por qué preocuparte. Allí hubo una persona que me preguntó, Julio, y eso sí yo no se lo supe contestar. Me decía que si tú veías casos de desalojo, pero que ella estaba rentando y que lo quería sacar el dueño. sí, nosotros hacemos esos casos también, ya. Oh, le dije ahí, sí, le dije, no, mira, no, no Sí, sé, yo pero mismo déjame no los hago, preguntar. pero tenemos abogado en la oficina que se encarga de esos tipos de casos, ya. Por eso le dije que te llamara. Le dije, pero lo que sí sé es que si le llamas, él, como le dije ese día, señora, si le llama, y no voy a decir su nombre porque como listo, si llama, yo le dije, usted llame y él le va a conseguir. Si ellos no lo hacen, ellos van a conseguir a alguien que sí lo haga. Así es que den la llamada, ya saben, tenemos dos oficinas, una en Waukegan donde se encuentra Nancy que habla español, el abogado que habla español, 847-249-1640, otra vez, 847-249-1640, esa es la de aquí de Waukegan, y la de Fox Lake es 847-587-2551, 847-587-2551 en Fox Lake. Ahí está Magali y Gaby. Pues les mandamos un saludo a Magali y a Gaby y a Nancy que se encuentra aquí en Waukegan. Así es que por el idioma no va a haber ningún problema. Simplemente llamen en caso de que no les conteste porque andan muy ocupadas. De tomo su llamada siempre se va al buzón. Dejen nada más su nombre nada más, con su número de teléfono y una breve descripción del problema que es. Y como dijo el abogado, en menos de 24 horas o durante ese periodo de 24 horas se le regresará su llamada. Así es que se pondrán en contacto con ustedes, no hay de qué preocuparse. Ya si es algo que les surge a Julio, ahí también me preguntaron, pero ¿y se me urge ya hablar con él? Bueno, dense cita a la oficina, que fue lo que Y les hay dije. diferentes niveles de urge. Urge, Sí, ¿sabes qué? Me acaban de arrestar, estoy en la cárcel ahorita, necesito abogado mañana, eso es urge. Urge, ¿sabes qué? Tengo un caso en unos 2 semanas, por favor, me urge hablar con usted, pero inmediatamente, eso es diferente. O sea ujú. que yo como le digo Depende a del los caso. clientes, depende del caso y lo que le urge a uno tal vez no le urge tanto al Sí, otro, ¿me entiendes? Pero tenga paciencia. Si nos habla, deja un recado y nosotros revisamos todos los recados y regresamos todas las llamadas. Y una de las cosas que yo siempre digo a la gente, no sé por qué, ya no ponen ya no están oyendo o escuchando los correos de voice. Ya no los oyen la gente, no, ya, ¿verdad? no, gente ya no oye los voicemails, fíjate. Yo no, yo le digo a la gente, te dejé un recado, es que yo no chequeo mi voicemail, entonces, ¿para qué tenerlo entonces? Te hables de regreso. Yo creo que lo que vamos a tener que darle ya va a ser un celular a Nancy y a decirle, Nancy, ahora mándales un mensaje de texto. Ya, es lo que le voy a tener que hacer, ya, porque Porque ya la mayoría ya ves que el mensaje de texto sí hasta te llega, hoy, luego. sería más fácil, te digo, sería mucho más fácil. Lo que Pero, quería, el tema de hoy, lo que ujú, quería hablar también, bueno, ya saben entonces, el próximo miércoles, no próximo, digo, el 11 de marzo va a llegar el abogado Sean Burke conmigo y vamos a hablar sobre casos de negligencia médico, ¿ok? wow, va a estar muy bueno ese 11 de marzo. Sí, El abogado Sean Burke, sí, Schomburg. Vamos a apuntarlo aquí para saber que ok. ese día va a venir negligencia médica.
Negligencia Fíjate que médica. eso es algo muy común, ¿verdad? Es que la gente tiene que entender que esos casos no son fácil, número uno. Son bien caros, número dos. Y uno, hay diferencia en que, como en, cuando vas a un restaurante, ¿ok? Ujú. Tienes buen servicio y mal servicio, ¿ok? Sí, como todo. Pero todavía te sirvieron tu comida, todavía comiste, todavía tal vez te llenaste, pero no te gustó el servicio, ¿ok? Bueno, la cosa es, am, si te dieron buen servicio o mal servicio, uno no tiene, no es como tengas el derecho de demandarlos a ellos, si o que tienes el derecho de decir, sabes que yo quiero mi dinero de regreso, me dieron mal servicio, pero todavía te comiste la comida, ¿me entiendes? O sea Ujú. que lo que le digo a la gente en los casos de negligencia médico, am, hay buenos doctores y hay malos doctores. Pero si los vas a demandar a un doctor por negligencia, tienes que poder comprobar que si lo que hizo el doctor fue negligencia. Y hay gente que les explico eso. Bueno, claro que sí fue negligencia lo que hizo el doctor. Y les digo, ok, ¿y quién dice eso? Bueno, yo lo digo. Bueno, eso no es suficiente. Tú no eres doctor, ok. La opinión de una persona no es una persona, si no es doctor, si no es experto en el área médico, entonces ¿cómo vas a poder decir eso? No, no lo puedes decir, tu testimonio no vale la pena. Tienes que encontrar un doctor que vaya a decir esto es negligencia. Y la mayoría de las veces los doctores van a decir, ¿sabes qué? Mi opinión, lo que él hizo el doctor, era diferente de lo que yo hubiera Hubiera hecho, hecho. pero ¿sabes qué? No es negligencia. Hay diferentes maneras de hacer ciertas cosas. Yo lo hago de esta manera, él lo hace de esa manera, pero no es negligencia. Y sin eso, no tienes opinión, no tienes caso. Y no lo vas a ganar. Y Sean les va a explicar más sobre eso también. ¿Ok? Pues ahí está, ya están. Para el 11 de marzo, no se les olvide, mi gente, 11 de marzo, vamos a tener aquí al abogado también, Sean, que nos va a hablar de negligencia médica, les va a explicar qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Como dice aquí el abogado Julio, es bien importante, si tú ya tienes, es más para ese día, si alguien ya tiene o ya está en un proceso de negligencia, que ya tenga una demanda, pues me imagino que es porque ya tienes algún abogado. Pero si quieres llamarnos, por favor, para darnos un poco de tu experiencia, pues de qué es, cómo va tu caso, qué es lo que está. A lo mejor aquí también te pueden decir, no se están haciendo bien las cosas. No sé, algo se puede Eso. hacer o un comentario. Si hay gente que hay ahí que tiene experiencia con esos casos, todos te van a decir la misma cosa. Se llevan mucho Mucho tiempo, tiempo. mucho tiempo. Ya, no, así son. Pero así es, y ya sabes que cuando este tiempo se llegue, pues te va a llegar algo bueno. Ya. ¿Verdad? Vale la pena la espera. Depende, sí, depende. Depende de qué. Bueno, depende de cuánto sea la espera. Ya, es cierto. Pero ahí está, ya, mi gente. Ya tenemos 11 de marzo. El abogado Sean Burke aquí va a estar. Ya ahorita les estuvo hablando Julio también de lo que es los casos de embargo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No vamos con lo mismo otra vez. Si tienes un problema ya de casa de embargo, pues llama. El abogado Julio con gusto te va a ayudar. Y créeme, lo que es lo último que vas a tener que hacer es irte a bancarrota. Ya, es cierto. Y ahora vamos a hablar sobre el tema que quería hablar hoy y es saber, yo creo que lo vamos a poder acabar todo entre los próximos 25 minutos. Y es un tema, es un tema práctico de lo que vamos a hablar, ¿ok? Y es pero es uno que es muy importante y es uno que le pertenece a todos los abogados y a todos los clientes, ¿ok? Pago, el pago del abogado. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuáles deben de son, cuáles, qué son las esperanzas o qué deben de ser las esperanzas de los clientes? ¿Ok? Por ejemplo, ¿ok? Yo tengo muchos clientes que me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Tal y tal me debe dinero, ¿ok? Lo quiero demandar. Y le digo, ok, ¿cuánto dinero le debes? ¿Cuánto dinero te debe? Am, Me debe, vamos a decir, $1,500 me debe. Ujú. Ok, lo quiero demandar. Y le digo, ok, está bien. Bueno, le podemos mandar una carta de colección y después de eso, entonces podemos llevarlo a corte a demandarlo. Ok. Entonces le digo el precio, ¿cuánto le cobraría para esto? Y el cliente me dice, bueno, am, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Si lo estoy demandando, él me debe dinero, ¿no se puede pagar usted mismo del dinero que va a recuperar? Y le digo al cliente, si esta persona no te ha pagado a ti, ¿qué aseguranza tengo que me va a pagar a mí? ¿Ok?
Entonces lo que le digo a la Así gente, es. no, así no trabaja. Y digo, bueno, si te tengo que pagar a ti, también le puedo cobrar los honorarios que te estoy pagando a ti, ¿verdad? Eso también se lo puedo dar. O lo puedo pedir que también me reembolse eso, o sea, los 1,500 más lo que te tenía que pagar a ti. Y le digo, tienes un contrato en escrito que dice que si lo tienes que demandar, am, puedes recuperar los honorarios del abogado. Y me dice, no, esto no fue escrito, esto fue, yo se lo di en Claro. efectivo. Ok, entonces no vas a poder recuperar ningún centavo para los honorarios que me tuviste que pagar a mí. Entonces me dice el cliente, ¿y qué esperanza tengo entonces? ¿Qué pasa si no me quiere pagar el dinero? Es cierto. Entonces perdiste más dinero en pagarme a mí para demandarlo a él y no recuperaste nada. Porque si él se declara bancarrota, perdiste el dinero. Entonces pierdes todo. Pierdes, ni vas a poder recuperar esa deuda. Y por eso le digo a la gente, am, tienes que saber, el tipo de caso que tienes tiene mucho que ver con cómo el abogado va a agarrar tu pago. ¿Ok? Como en ese caso, un caso de colección como así, yo no, yo necesito que el cliente me pague a mí primero, de frente, para que yo vaya a hacer una demanda. Y en un caso así yo puedo cobrar lo que se llama una cantidad que sea fijo, ¿ok? Ujú. O sea, donde yo le estoy diciendo, vamos a decir, yo solo estoy diciendo, aquí no estamos hablando de cantidades. Cada abogado cobra tal vez Ahora, diferente, sí, ok, las cantidades. Pero, por ejemplo, si yo te cobro $500 para hacer este trabajo, yo te cobro 500, son mis honorarios, eso es una cantidad fijo, más el cliente tiene que cubrir los gastos de la corte, porque para hacer una demanda civil se tiene que pagar eso también. O sea, vamos a decir que los gastos de la corte son 150, más le tengo que pagar a un sheriff para recibirle una copia de la demanda al acusado. Esos son otros $75. O sea que ahí ya el cliente está tal vez pagando, tú sabes, casi $700, pero no tienes la aseguranza, ninguna garantía. ninguna garantía. ¿Ok? Y tienes que entender eso. Y la gente que dice, bueno, ¿por qué no le puedo cobrar los honorarios que te estoy pagando a ti al otro acusado? Porque, y la razón que no, es porque am, gastos de corte y honorarios de un abogado, si quieres demandar para eso también, es un daño que tiene que estar en el contrato, Escrito. tiene que estar en escrito, que si yo te tengo que demandar en el futuro, tengo el derecho a recuperar eso. Sin eso y sin una ley que dice, porque la ley también, hay ciertas leyes que permiten, que existen, que permiten que uno puede demandar por los gastos de abogado. Por ejemplo, hay abogados que tienen clientes que demandan a los policías por conducto que es descuidado, que no es profesional, por Ajá. ejemplo, violación de derechos humanos de la policía. Si ganas un caso así, ¿ok? Ah, con que ganes $1, creo que es, el abogado puede recuperar los honorarios que le cobró al cliente, se lo puede recuperar del otro partido, fíjate. Wow. Ya, no sabía mucha gente Pero, eso, ya, ujú. ¿ok? Pero vamos a ver casos simples, ¿ok? Casos criminales, casos de tráfico, vamos a decir. Esos son normalmente casos que los abogados normalmente los agarran por una cantidad que sea fijo. Fija. Ok, Sí. fija, digo. Una cantidad que sea fija. O sea que no te van a estar, normalmente no te están cobrando un horario. Ok, te están cobrando una cantidad fija que dice que si yo tengo que ir una vez o 40 veces para resolver tu caso, la Ya está. cantidad es Es lo fija. mismo. Y ahí está incluido, tal vez, y tienes que preguntarle al abogado cuando hables con él, si yo te estoy pagando esto, ¿qué incluye en tu servicio? ¿Qué incluye? ¿Vas a ir a corte conmigo? ¿Me vas a ayudar? Siempre vas a estar en corte conmigo. ¿Qué pasa si yo quiero tener un juicio ante un juez? ¿Qué pasa si yo quiero tener un juicio ante jurado? ¿Está incluido eso en lo que te estoy pagando, la cantidad fija? ¿O tengo que pagarte más para el juicio en frente de juez o más para el juicio ante jurado? Son buenas preguntas que le tienes que hacer a tu abogado para que ya sepa las esperanzas. Mira, yo lo que le digo a la gente es, pregúntales estas cosas al abogado desde el principio, ¿ok? Um, ¿Y tú, Julio, lo incluyes? Depende. Normalmente Depende. lo Ok. que yo hago, por ejemplo, cuando yo le cobro a un cliente con un caso de criminal o caso de DUI o tráfico, normalmente lo que yo cobro es una cantidad que sea fija y incluye un juicio ante un juez. Ok. Si tengo que hacer un juicio ante jurado, les tengo que cobrar un poco más entonces, además de lo que ya les cobré, y la razón es porque un juicio ante jurado lleva más Cuesta tiempo. más. Sí, también.
¿ok? Cuesta más, estás en corte todo el día solamente haciendo ese caso. La gente tiene que entender que estás dedicado a eso. Y también no solamente eso, la preparación en un juicio en frente al jurado. Las instrucciones que tienes que preparar para los jurados es mucho más tiempo. No es como las películas que solo estás viendo un parte del juicio ante el jurado. Tienes que hacer mucho más cosas, tanto en la preparación. Fíjate que eso es lo que se nos olvida, Julio. La preparación, como lo acabas tú de mencionar, es algo bien importante, que muchas veces a nosotros como clientes se nos olvida. Uno nomás piensa, ay, pues, lo que dices, si a mi compadre le pasó lo mismo y le llevó su caso, es lo mismo, él ya sabe lo que tiene que hacer. Y no, ya se les ha dicho aquí 1, 2, 3 veces que todos los casos son diferentes. Todos los casos son diferentes. Todos los casos son diferentes. Y lo que el cliente normalmente en esos casos criminales o tráficos solamente te está viendo en corte. No ven la preparación envuelto en cada caso, lo que estás haciendo en la oficina, las llamadas de teléfono que estás haciendo con los fiscales, con otros abogados, lo que está preparando tu secretaria. La secretaria trabajando para el abogado es como el abogado trabajando en el caso, es una extensión del abogado y no sabes tanto que está envuelto para que estés preparado cuando vayas a corte. Todo eso es importante. Yo he tenido clientes y esos solo son ejemplos, no, la mayoría de mis clientes son tan honrados siempre, pero he tenido clientes que dicen al final del caso, ya acabó todo. Y le dije, sí, ya acabó todo. Y salió bien todo para ellos el caso. Re bien salió. Caso retirado, ¿ok? Vamos a decir. O un día donde me retiró el caso y me dijo, pero tan fácil. Y al final del caso no me puedes dar un descuento. Es que no hiciste tanto. Así me han dicho. Y le dije, bueno, recuérdese una cosa. Y eso es una cosa que los clientes siempre tienen que saber cuando hablan con un abogado. Cuando estás contratando un abogado, no solamente estás contratando al abogado para su servicio, estás contratando la reputación del abogado, el respeto que tiene la comunidad el abogado. Y si el abogado con la reputación y el respeto que tiene, si él puede hacer un trabajo más fácil que otro abogado que no tiene ese respeto, que no tiene la reputación. Entonces, quieres, cuando vas a corte, yo sé que los clientes quieren, uno de los clientes más chistosos que tuve una vez, me recuerdo que fuimos, agarramos su caso, hablé con el fiscal, le expliqué mi versión, le expliqué por qué el caso de ellos no era tan fuerte y yo les dije que yo tenía testigos, que iba a pelear todo esto, bla, bla, bla. Okay. El fiscal habló con su policía que estaba presente en corte y al fin me retiraron el caso. Me lo retiraron. Y entonces vayamos enfrente del juez y el juez dijo caso retirado, el fiscal dijo caso retirado, adiós señor, muchas gracias señor juez. Y salí con el cliente me dice, ¿qué pasó? Te retiraron el caso. ¿Pero por qué me lo retiraron? Porque yo los convencí al fiscal. Porque yo le dije que si íbamos a llevar este caso a juicio, yo iba a hacer esto y esto y esto, y él me entendió y él sabe la reputación, él sabe que yo sé lo que estoy haciendo y por eso lo ganamos. Pero no pude hablar, yo quería decir algo. ¿Verdaderamente necesitas que hablar? ¿Necesitas que decirle tanto al juez? ¿Verdaderamente? ¿Qué te importa? Ganamos el caso. ¿Okay? Pero la gente tiene que entender que, hey, estás pagando para el abogado. Que el abogado hable para ti, que haga su trabajo. Si tú puedes entrar a un caso, tienes un caso criminal pendiente y tu abogado puede hablar para ti y no tienes que decir nada y el caso se cierra y está a tu favor, está bien, hizo su trabajo. ¿Qué más quieres? Pero tú sabes, hay gente ahí que tiene que entender que no entienden el procedimiento. Y es porque no saben. Y yo lo entiendo. Y por eso es importante siempre explicarle eso a la gente. Pero, como les digo, es importante. Ya sé, increíble. Increíble. Wow. Okay. No, pero te digo, la mayoría de la gente dice, Julio, tú vas a hablar para mí. Perfecto, porque yo ni quiero hablar. ¿Ok? Así está bien, ya. Para mí mejor. Hasta a mí mejor. Pero tienes que tener una esperanza, entonces cuando vas a hablar con tu abogado, le digo a la gente siempre, pregúntale al abogado cuánto te va a cobrar y qué incluye eso, que si incluye el juicio en frente del juez, el juicio en frente del jurado. Son preguntas muy importantes. Esos son cuando está cobrando abogados cantidades fijas. Okay. Ahora, abogados pueden cobrar horarios en caso. Okay, un horario, okay. ¿Y cómo trabaja eso? Eso es diferente, okay, porque en una cantidad fija, vamos a decir, yo te cobro una cantidad y ya sabes que eso va a incluir todo. Si tengo que ir 1, 3, 40 veces a corte, eso es fija y ya cubrió todo, okay.
horarios son diferentes y eso se ve mucho en casos civiles, ¿ok? No se ve tanto en los casos criminales, se ve más en los casos civiles, como casos también como divorcios, por ejemplo, ¿ok? Esos son muy común que tienen un horario. Eso es cuando le pagas al abogado un adelantado, ¿ok? Que es como, vamos a decir, que le vas a pagar unos 4, 5 mil de adelantado. El abogado le pone en una cuenta que se llama un Client Trust Account, una Ok. cuenta de confianza, De ¿ok? confianza. Y el abogado lo puede. Y el abogado te dice, vamos a decir que el abogado te dice, por ejemplo, ¿ok? Eso es un ejemplo, no estamos hablando cantidades. Y le digo esto a la gente porque tú sabes cómo son la gente, Alfredo. Sí, Barroso, Le sí, dices no, una ya dijo cantidad que y ya 5. dicen, esto es cuánto cobra este abogado. No, no, No. no, no. Estamos diciendo, esto es un ejemplo. Pero el ejemplo es que, vamos a decir que un abogado te dice, te voy a cobrar un retainer, ¿ok? Que es lo adelantado. Lo tienes que pagar $5,000 y el abogado te dice, te voy a cobrar 250 a la hora para hacer el trabajo, ¿ok? Eso quiere decir que le das un cheque por 5,000, lo depositas en una cuenta de confianza el abogado y el abogado entonces comienza a trabajar su caso, ¿ok? Él está haciendo el caso y del caso, cada vez que él está haciendo trabajo, él lleva lo que se llama un timekeeper sheet, ¿ok? Él está monitoreando y va a estar poniendo cuánto tiempo está invirtiendo para el caso. Si él tiene que preparar documentación, lo anota. Si tiene que hacer una llamada de teléfono, lo anota. Si tiene que ir a corte, lo pone. Todas estas notas y le tiene que asignar tiempo por cada vez que él hizo un Todo lo que trabajo. haga, ajá. Y entonces al final de cada mes, entonces él tiene que sumar todo. Y normalmente muchos abogados verifican lo que están cobrando. Tal vez cobraron un poquito demasiado para esto. Tal vez cobraron un poquito menos, demasiado menos para esto. Ujú. Y para que todo esté fijo, para que verdaderamente sea un buen reflejo de cuánto tiempo verdaderamente el abogado invirtió en el caso. Y vamos a decir que en ese mes invirtió 10 horas para el caso. Bueno, multiplica 10 por 250, son 2,500. Y vamos a decir que el abogado tuvo que registrar la demanda con la corte y eso costó otros $300. 2,500 más 300 son 2,800, que ya se quitan. Entonces él mismo se paga de la cuenta de confianza. Ujú. Y le quitas eso, ¿cuánto ahorro? ¿Cuánto sobra? 2,200. Y el próximo mes hace la misma cosa. La esperanza es ojalá que ya va a haber suficiente dinero en lo que pagó la persona de que se pague de esos 5,000. Pero como casos de divorcio o otros casos civiles donde se llevan más tiempo, donde el abogado tiene que seguir yendo a corte, le tiene que pedir al cliente, ¿sabes qué? Ya no tengo dinero. No tengo dinero. Necesitas que darme otro cheque. Y tú verificas que todo está bien, todo está a la fecha, todos los números están bien. Entonces el abogado, entonces le tienes que pagar más dinero. Y otra vez hace la misma cosa. Lo pone en la cuenta de confianza y él mismo se está pagando. Si no le pagas al abogado, el abogado tiene dos opciones. Puede decir, ¿sabes qué? No me pagas, no tengo que hacer el trabajo. ¿Ok? Y eso es porque esto es un contrato entre el cliente y abogado. Y si no me vas a pagar, yo me voy a salir del caso. Y le manda notificación a su cliente y se sale del caso. Y si el abogado se sale del caso, el cliente tal vez dice, entonces él me tiene que regresar mi dinero. No. Porque el trabajo ya está hecho. Ya se ha hecho el trabajo. Es non-refundable retainers lo que se dice, ¿ok? Ya el dinero se perdió. O el abogado puede seguir haciendo el trabajo, cobrando cada mes y hasta cuando tengas una cantidad que sea completamente grande y le dice al cliente, ¿me vas a pagar sí o no? No, ok. Y entonces el abogado tiene el derecho de demandar a clientes, ok. A mí, no me gusta hacer eso. No me gusta hacer eso, no me gusta demandar a mis clientes porque no es una buena práctica. Ahora, hay algunos clientes que sí he querido demandar, eso sí, no te voy a mentir, pero no me gusta hacerlo. Prefiero si ya el cliente no me puede pagar y yo no puedo no puedo seguir trabajando el caso, no puedo trabajar por gratis, ¿me entiendes? Ujú. Yo normalmente me salgo del caso, ¿ok? Y es completamente el derecho, pero tienes que tener esa esperanza. Si no le vas a pagar al abogado, no tengas la esperanza que van a seguir trabajando para ti. Es como si cualquier persona, ¿cómo te gustaría si tu jefe te dice, sabes que no tengo cheque para ti esta semana? ¿No te gustaría? Bueno, tampoco le gusta eso a los abogados. ¿Okay? Como todo, es tu trabajo. Es el trabajo de nosotros somos expertos en esto y
si no te gustó la situación, y tienes derecho de cambiar los abogados. Si te quieres salir de ese contrato porque quieres otro abogado, está bien, lo puedes hacer, pero no esperes que te van a regresar el dinero el abogado, ¿ok? Pero esos son la esperanza que debe de tener una persona cuando está pagando por un abogado donde le está cobrando un horario. O sea que ya hemos hablado de cantidades que son fijas, ya hemos hablado de cantidades cuando le estás pagando a un abogado un horario, ¿ok? ¿Cuáles otros tipos de maneras se puede pagar un abogado? Le puedes pagar a un abogado. Ok. Hay casos de lesiones personales y hay casos de compensación para el trabajador. En esos casos, ok, el abogado no le cobra al cliente adelantado, no le pide una cantidad que sea fija. Lo que dice el abogado en esos casos es como un caso de un accidente de auto. Porque yo tengo un cliente que quiere demandar al otro partido porque tuvo que ir al hospital, le fracturó la pierna, tiene gastos médicos y lo quiere demandar por un accidente de auto. Ok, en ese caso yo firmo un contrato con el cliente donde normalmente un tercer de lo que yo puedo recuperar del caso después de negociación, hacer una audiencia en frente de árbitros o en frente de un juicio, en frente de un, ¿cómo se dice? Del juez. Del juez, juicio ante jurado, ya. Si hacemos eso, lo que recuperamos, de ahí recuperamos un tercer de la cantidad sería para los honorarios del abogado, más los gastos de corte o los gastos invertidos en el caso. Es importante saber eso. O sea, un tercero, o sea, si es $100 que te recupero, $33.33 son para el abogado. Más, si yo tuve que invertir $20 de eso, tengo derecho a recuperar eso también. Y esos son los casos donde el abogado verdaderamente está aceptando el riesgo, porque si el abogado gana $0, que es 33% de $0, es cero todavía, ¿ok? O sea que el abogado está llevando mucho del riesgo ahí, por eso se merece. Entonces, si hay alguna cantidad que se puede recuperar al fin, tiene el derecho de recuperar ese dinero. Y el mismo es en casos de compensación para el trabajador. De acuerdo con las leyes del Estado, tienes derecho de recuperar 20% de lo que un abogado puede recuperar para ti, 20% el abogado puede recuperar para sus honorarios al final del caso, ¿ok? Y eso es grande, como te digo, porque ahí son casos donde el abogado está recuperando dinero con la esperanza que va a ganar el caso. Y si no gana, no puede recuperar nada. Lo que le digo a los clientes en esos casos es que, tú sabes, el abogado siempre tiene un riesgo en los casos. Todos los casos, aunque le pagas adelantado o no, pero en esos casos, la mayoría de los casos, el abogado está invirtiendo su propio dinero para el caso. Para el caso. El dinero del negocio, para los gastos de la corte, testimonios, reporteros, todo eso es caro. Y es dinero. Y es dinero. Y los abogados, o sea que hay gente que dice yo he oído clientes que dicen, mi abogado se vendió. Vendió, si tu abogado tenía como 10, 20, $30,000 invertido en el caso, ¿ok? Él no se vendió. El abogado, como todo el resto del mundo, quiere ganar su dinero. Quiere ganar su dinero en el caso. Y lo más dinero que pueda ganar es más dinero para el abogado, más dinero para el cliente. Ahí no hay nada de vender, ¿ok? Si tienes tu propio dinero invertido en el caso, es un riesgo grande. Y si lo quieres llevar a juicio en frente de jurado, está bien, pero el riesgo es que si un juicio no te va a dar o un jurado no te va a dar mucho dinero, imagínate, ahí sale perdiendo todos. Wow. O sea que es muy importante escuchar la opinión del abogado de cuánto vale un caso, ¿ok? Pero esos son casos como de compensación del trabajador. ¿Y por qué los abogados, número uno, por qué los abogados van a querer agarrar esos casos normalmente? Porque como en un accidente de auto o como en un caso de compensación del trabajador donde alguien se lastimó durante las horas que estaba trabajando, sabemos que hay aseguranza, hay dinero ahí. Hay gente que desafortunadamente viene a mi oficina y dicen, ¿sabes qué? Tengo un accidente de auto. Y le digo, ok. Tengo una pregunta. ¿El otro partido tenía aseguranza? No. ¿El otro partido tiene dinero? Y me dice, no creo, ok. Y me pongo a investigar, ellos rentan, tienen un trabajo que no ganan mucho.
Ah, ok, entonces le digo, ¿y tú tenías aseguranza? Y me dice, solo tenía liability, o sea, no tenía full coverage. Y les digo, ok, lo siento mucho, pero desafortunadamente no vamos a No. poder hacer esta demanda y no podemos agarrar este caso. ¿Y por qué no? Yo no tuve la culpa. Yo entiendo que no tuviste la culpa, señor, pero el problema es esto. Esa persona, con qué dinero nos va a pagar? No podemos recuperar del sueldo. Normalmente abogados no van a querer estar yendo detrás de una persona para recuperar $20 cada semana. Así no, esos casos de eso no son. Ujú. Sí, ¿no? No valen la pena, vamos a decir. Y por eso tienes que tienes que entender que las cosas más importantes en esos casos que el trabajo, en casos de compensación del trabajador o en casos de accidentes de auto, que el otro partido tenga aseguranza. Es importante eso, porque entonces un abogado sí va a poder va a recuperar dinero porque sabe que hay dinero ahí. ¿Ok? Por eso es bien importante, Julio, perdón que te interrumpa. ¿Te acuerdas que nos decías si pueden pagar una Full coverage. full coverage? Y es mejor porque también, aunque la otra persona no tenga aseguranza, de ahí mismo, de tu aseguranza, va a salir para todo. Y el abogado puede recuperar sus honorarios de ahí, De ahí fíjate, mismo. de ahí O sea, mismo. eso es lo importante. Eso fue un tema que les gustó mucho a la gente, por eso casi prácticamente lo repetimos 2 semanas. Se estuvo Ujú. hablando de eso, Julio, y yo veo que la gente tuvo mucha aceptación en todo eso porque, pues como ahorita que nos dijiste, todos los temas que hemos tocado, yo creo que nos han dejado, y eso es lo bonito de todo esto, Julio, la enseñanza que no teníamos, el abrir más los ojos, el despertar a decir, ok, sí puedo hacer esto, yo pensé que no podía. Ahorita con lo que nos estabas diciendo del embargo, tantas cosas que hay que se pueden hacer antes de irte a bancarrota. Y sabes, en los casos de embargo, estuvimos hablando la semana pasada sobre un short sale, Ujú. donde estás vendiendo tu casa por menos de lo que todavía le debes al banco y el banco lo acepta. Estamos hablando sobre el tema de honorarios de un abogado. Si tú tienes un abogado que te está representando en el caso del short sale, vamos a decir, de la venta de la casa por menos de lo que todavía le debes al banco, el abogado, vamos a decir entonces que el banco está de acuerdo a aceptar el contrato, el banco, de acuerdo con la ley, va a pagar los honorarios de tu propio abogado. Fíjate, ¿qué más quieren? ¿Ya? Hasta algo más ahí. Eso es lo bueno, Julio, de este programa, de que sale uno de muchas dudas. Qué bueno que nos deja saber, mira, poco a poco van saliendo cosas, puntos que yo creo que la gente, ahorita, pues sí, todos nuestros radioescuchas, la gente que va a volver a oír este programa sábado y domingo, que se enteren, que sepan que se pueden hacer mucho más cosas y no nomás con lo que uno siempre tiene de, como te decía, ya me van a sacar, ya no puedo hacer nada. Y no es cierto, eso no está perdido, Eso no se debe de pensar, ¿no? eso no está perdido, eso al contrario, apenas empieza, como dijo ahorita el abogado Julio, eso apenas empieza. Otra de las cosas que me gustó mucho, Julio, y eso es lo que quiero que la gente entienda también, tú lo repetís aquí 3 veces, la reputación. Y la reputación quiero que les digas por qué es, porque no, él ya les dijo, él tiene 15 años ya ejerciendo la ley, ejerciendo su profesión. Pero ¿cuántos años tiene la firma, Julio? La firma ya tiene más de 50 años y estamos muy orgullosos que tenemos dos jueces que ahorita están en el condado de Lake, vienen de mi oficina. Nada más. El primer juez latino en el condado de Lake, el juez Jorge Ortiz, vino de nuestra firma. Él trabajó con nuestra firma y él fue el que siempre dijo que cuando yo iba a llegar a la oficina, que yo iba a llegar después cuando yo fui después de ahí, yo tomé mucho en cuenta que él vino de ahí, porque yo lo respeto tanto a ese hombre. Y uno de otros de mis colegas que ahora es un juez en los cortes de divorcio, Chris Morrison, él también era juez en mi firma y ahorita los dos son jueces ahí y eso habla mucho de la reputación que tenemos en la comunidad legal. Exactamente. Y lo que te digo, cuando tienes un abogado y le vas a pagar al abogado, estás pagando para reputación, estás pagando para un abogado que ya sabe que cuando va enfrente del juez, ese juez ya conoce, ya sabe que esta persona, este abogado tiene el poder, está preparado, que va a hacer su trabajo bien, que es honesto, ¿ok? Eso es importante. Muy importante, Julio, porque de verdad que, como lo acabamos de mencionar ahorita, ¿cuántos abogados que también, pues, tienen años, pero no tienen la reputación? Y eso es lo malo, que no tienen la reputación, la credibilidad, y por algo es. Entonces, si de veras quieres tener un buen abogado, ya saben, aquí tenemos al mejor, Julio Argueta. Sí.
vayan a la oficina del abogado Julio Argueta, allá hay más, por cualquier caso que ustedes necesiten, que quieran saber, ya les dijo el abogado, si él no puede atenderlos en ese caso, va a tener a alguien, o les va a referir a alguien que él conoce, que él sabe, que es capaz de hacer no sé, lo que tú necesites, el problema en el que tú estés, pues te va a referir, como él dijo, hasta si es de inmigración, él te va a referir a una persona. ¿Por qué? Por los años que tienen, por la firma en la que él está, que es muy respetada, tiene una reputación muy buena, y créame lo que la gente que les diga, mira, este es el abogado que yo te recomiendo, por algo va a ser. Y pues algo más, ahora sí, Julio, como siempre, vámonos con tu consejo. Con tu consejo de la semana, estaba pensando sobre qué puedo aconsejar la gente esta semana. Y es entonces yo siempre agarro cosas que me han pasado durante la semana, Sí, cuando casos de cuando voy a corte. Y yo lo que digo es esto, siempre, y tiene mucho que ver con el tema que hablé la semana pasada sobre lo del embargo. ¿Cuál fue el tema cuál fue era el consejo? Que si te llega una demanda, ve a la corte. Digo, ve a hablar con un abogado, digo, lo primero. más pronto posible. Ok, y eso es el tema que tengo. Cuando hay casos criminales, cuando gente son víctimas de casos criminales, ok, Am, si quieres que tener credibilidad con la corte, con la policía, cosas como víctimas de violencia doméstica, por ejemplo, si quieres tener eso, tienes que hablarle a la policía. Háblales pronto. No sabes cuánta gente se espera, no le habla a la policía hasta 4, 5, 6 días después, y verdaderamente mucha gente pierde credibilidad, porque uno va a pensar, si verdaderamente tenías miedo, si verdaderamente algo te pasó, hubieras llamado a la policía antes. Por eso recuérdense que la policía, mucha gente, o sea, yo soy abogado criminal, o sea, pero y eso mucha gente tal vez piensa que tal vez eso que sí, que yo siempre soy contra la policía. Al contrario, yo respeto mucho a la policía, y ahí entonces que ellos hacen un servicio para la comunidad, y más seguro, llamarle a la policía va a haber entonces menos riesgo que te vas a meter tú en problema, pues si tratas de resolver un problema tú mismo. Para ahí está la policía y los llamas. Pero más importante, si tienes un caso criminal, un caso de accidente de auto, por ejemplo, y alguien te Ese pegó a es ti, llámale a la policía para que ellos puedan llegar ahí, haz un reporte. Sin eso, si tú te pones de acuerdo con el otro partido, ay, ¿qué te parece si nos arreglamos afuera de ahí? Entonces te deja un número de teléfono, te deja una dirección, y toda la información entonces que te dejó esa persona no era falso, perdiste ahí. Es importante, específicamente en los accidentes de auto, ese otro ejemplo donde es importante llamar a la policía para que ellos puedan tomar un reporte, porque si esa persona los mintió, entonces puede haber consecuencias. Van a ser honestos con las policías. Sí, eso sí. Y pues ahí está, ese es el consejo que les acaba de dar el abogado. Hay que ser conscientes también de todo lo que estamos haciendo. Y antes de despedirme, déjenme decirles, aquí estábamos comentando con Julio, y ojalá, y qué bueno que ya lo empezó a hacer. Gracias a él también ahora ya están haciendo citas también para las licencias ahí en la oficina. Eso sí, tienen que pagar primero antes de que se les haga la cita. ¿Ok? Pero ya vieron que hay mucha gente que nos ha costado hacer una cita. Bueno, pues ahí, él ahorita vio la necesidad que tenemos nosotros de hispanos, que a veces se nos complica, nos es difícil, o no tenemos el tiempo, no sé, o somos nomás flojos. Bueno, pues ahí puede hacerlo el abogado. Vaya, llámenle a la oficina al 847-249-1640, 847-249-1640, ahí con Nancy. Ella les va a dar más información, qué es lo que necesitan hacer. Ellos les van a decir qué papeles necesitas, todo lo que necesitas realmente saber. Como les decíamos desde el principio, cuando se empezó todo esto de la TDBL, el abogado Julio les empezó a decir, lo primero que tienen que hacer es agarrar un abogado también para que les revise primero su récord. Vamos a ver que tu récord esté limpio, que sí puedas realmente, que no a la hora que digas, no vas a llamar ahorita, hazme una cita, y al rato, no, pues te dije que me hicieras una cita y resulta que tengo tickets todavía de, no sé, de lo que sea. Entonces, es mejor, si ya tienes tú todo tu récord limpio, ya sabes que ya estás para hacer nomás la cita, te la pueden hacer. Pero también, si necesitas que te busquen, bueno, necesitas un abogado para que te revisen tu récord y que todo esté bien y ya puedas hacer la cita, también lo puedes hacer ahí con el abogado Julio Argueta.
Con eso pues me quería despedir, nomás para decirles, ahí se hacen las citas, pero si necesitas, pues ahí vas, ¿quién más? Ahí vas a tener al abogado Julio Argueta para que te diga, vamos a hacer esto es lo que se necesita, y sale, vamos a hacer tu cita. Y también en Foxley es 847-587-2551, allá la gente de Foxley, 847-587-2551. Llamen, hagan sus citas, o dejen un breve mensaje. Y como dijo el abogado, deja tu nombre, un breve mensaje, una breve descripción, y en el lapso de 24 horas te van a regresar la llamada. Muy ¿Okay? cierto, muy cierto. Con eso nos despedimos, Julio. Muchas gracias siempre por toda la enseñanza que nos vienes a dejar aquí. Te lo agradezco de corazón porque la verdad a mucha gente nos has ayudado. A lo mejor tú sin darte cuenta, pero has ayudado a demasiada gente. Y ojalá que la gente que nos está sintonizando ahorita, la gente que va a escuchar estos programas sábado y domingo, pues que puedan llamarle al abogado si lo necesitan para algo, ahí está. Con eso nos despedimos, ya saben, somos Radio Latina sirviendo a la comunidad, porque somos latinos para los latinos. Se despide de ustedes su amigo Alfredo Salinas, nos vemos la próxima semana, el miércoles. Hasta la próxima, ahí nos vemos. Primero Dios. Saludos a todos, ¿ok? Saludos a toda la familia. Adiós. Ahora, en Lake County, tenemos la mejor firma de abogados. La firma Sophie, Eric, Johnson, Deacon Phillips y Argueta. Por más de 50 años hemos servido a la comunidad. Nosotros te podemos ayudar con los siguientes problemas: lesiones personales, compensación del trabajador, derechos de familia, incluyendo divorcios, bienes y raíces, defensa criminal, como casos de conducir bajo la influencia del alcohol y ofensas de tráfico. También, si tienes problemas para obtener tu licencia temporal de manejo, nosotros podemos ayudarte. La firma Sophie, Eric, Johnson, Deacon Phillips y Argueta están aquí. Tenemos dos localidades, una en Foxley y otra en Waukegan. Para mejor servicio, llámanos al 847-249-1640. 847-249-1640.